Pero en los pinares, en los bosques, también hacía calor, mucho calor. La vegetación era yesca pura, los árboles teas esperando ser encendidas. El jueves 4 de julio a las 2:30 de la tarde comienza lo que se denominaría el verano rojo. En el Pinar de Millares, una pequeña población valenciana, el fuego hace presa de los árboles y corre veloz por la seca vegetación. En unos instantes, las llamas son arrasadoras. Simultáneamente, en un edificio de las afueras de la capital valenciana, saltan las alarmas. El centro de emergencia de la Generalitat comienza a vivir la semana más intensa de su historia. La gente tiene deseos y ganas de hacer algo, de subir al monte. Lo que pasa es que el problema que existía es que no se podía pasar por la carretera y no sabíamos qué estaba ocurriendo allí arriba, porque prácticamente las noticias eran nulas, porque claro, era imposible pasar de una parte a otra. Teníamos el fuego prácticamente enfrente del pueblo. Estábamos totalmente rodeados de fuego. Una semana negra. Una semana de incendios forestales devastadores que pone al Levante en ascuas. En el centro de emergencia, encargado de controlar todos los incendios de la cornisa mediterránea, los teléfonos crepitan, los mensajes corren por las ondas. Despegue inmediato, 2 Dromedars, I-Tractor y Víctor 3. Se inicia una feroz batalla contra el fuego. Pilotos, brigadistas, bomberos, expertos de todo tipo se lanzan a la lucha. Nos avisan a última hora por una tormenta eléctrica seca. Se producen 7 incendios confirmados por rayo. A última hora de la tarde, ya prácticamente sin luz, conseguimos hacernos con 4. Las brigadas de tierra se consiguen hacer con 2 más. Y se queda uno en marcha, donde empiezan a intervenir nocturnamente, pero que por la mañana ya ha cogido virulencia, ¿no? Entonces, al llegar al día siguiente, a primera hora al amanecer, sobre las 6 de la mañana, llegamos allí y ya vemos que la cosa va con mucha fuerza. Se produjeron prácticamente 5 incendios a la vez. Nosotros estuvimos en el sur de Valencia actuando, nos llamó el centro de emergencias que fuéramos allá. Había sido producido por un rayo, prácticamente en esa semana todos los incendios se produjeron por rayo. Y debido a la sequía que había y a los grandes vientos de poniente, pues en 10 minutos se hizo ya el incendio incontrolable. Sobre el terreno la situación comienza a ser angustiosa. Las llamas se acercan a los núcleos poblados. En Millares, el temor hace presa de sus vecinos. Por favor, atención, atención, evacúen el pueblo. El fuego está a 10 minutos, diríjanse hacia las ambulancias. No sabías para dónde mirar, porque hacia donde mirabas era fuego lo que encontrabas. Fuego y humo, y llegó un momento hasta que incluso la gente se asustó porque era tan denso el humo que apenas se veía a 5 metros, y eso es lo que realmente asustó a la gente. Solo es el principio. Mientras el centro de emergencia en Valencia se apresura a controlar las llamas de Millares, surgen otros incendios en distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Las llamas llegan hasta Murcia. Iban surgiendo focos de nuevos incendios, normalmente a partir de rayos que se producían, y se fueron sucediendo pues el incendio de Albaida, el de Fontanares, el de Requena, que cada uno de ellos se iba agrandando y iba generando mayores consecuencias a nivel de la población. Hay que redoblar esfuerzos, reforzar los equipos de extinción, avisar a nuevos bomberos. Moviliza inmediatamente, salida inmediata, Cuba Yátoba y 7 Aguas. Cuba Yátoba y 7 Aguas, con la gente forestal de 7 Aguas. Lo que más trabajo generó fue las evacuaciones. Las evacuaciones fueron numerosísimas. Más de 15.000 personas se llegaron a evacuar, 4 pueblos enteros, numerosas urbanizaciones, campings, y toda esta labor fue coordinada por Guardia Civil. Para esas personas hubo que buscar albergues y víveres hasta el momento en el que pudieran regresar nuevamente a sus hogares. El avance de las llamas es implacable.
Las terribles temperaturas de ese julio prenden fuegos en todo el país. Llegan noticias de centenares de incendios. Parece que España entera está ardiendo. De alguna manera, esas condiciones extremas que se dan dentro de un gran incendio, tiene que ser un gran incendio, condiciones extremas de temperatura fundamentalmente, hace que ese aire sea menos denso, tiene tendencia a ascender y de alguna manera succiona viento hacia ese incendio y produce el conocido efecto chimenea, que normalmente estas condiciones, hasta que no cambia bruscamente las circunstancias meteorológicas, perpetúa de tal manera que dificulta enormemente la extinción de ese incendio. En el pequeño pueblo de Millares, la angustia, el temor se convierten en pánico. Los vecinos están prácticamente cercados por el fuego. Protección Civil. Mire, que aquí nos han dejado desamparar de todo. Tenemos el fuego encima de las casas, que amenaza mucho peligro con quemarse el fuego. Llegó momentos, no pánico, pero sí sentir verdadero miedo de estar allí, porque las cenizas y el humo prácticamente asfixiaban a la mayoría de gente. El avance de las llamas es arrollador. En Dos Aguas, a pocos kilómetros de Millares, cercan a un grupo de personas. Estaban los autocares en el pueblo y cuando llegó el momento de poder salir, entonces estaban todas las carreteras cerradas, porque el incendio había cortado todas las carreteras. Desde el centro de emergencia se dan órdenes, se coordinan los equipos. La lucha se desarrolla en todos los frentes, desde el aire, desde tierra. Hay que apagar aquel fuego como sea. El pánico de la gente, el pánico que sufren a veces por cambios de viento, que ves a la gente que la ves atrapada o semiatrapada, o que si hace un cambio de viento en un momento determinado, pues bueno, pues hubieron 13 muertos, entre ellos muchos brigadistas, y la cosa no es una broma, ¿no? El estado era caótico, porque claro, estábamos trabajando y al mismo tiempo oyendo por la emisora que había 6 personas que habían muerto. Poco después un helicóptero también se había estrellado con 5 personas dentro. Entonces, claro, tú estás trabajando, pero la gente tiene miedo, empieza a sentir miedo, no se quiere acercar al fuego como de costumbre. Ves que aquello es peligrosísimo, que te están metiendo en zonas muy abruptas y que prácticamente no puedes hacer nada. Entonces es un poco rehuir, ¿no?, del fuego. El fuego llegó hasta las mismas paredes del pueblo. Ahí, gracias que habían unos bomberos, habían unas cubas de los bomberos y intentaron solucionar todos los problemas de las casas, que no se quemara ninguna. Aún llegó a quemarse por la parte de atrás del pueblo, llegó a quemarse alguna puerta y alguna ventana de la salida de las casas, por detrás. Pasan 24 horas de lucha desesperada. Las llamas no solo no retroceden, sino que avanzan implacables. Hacer el favor de gestionar rápido lo de los medios aéreos, que eso está muy negro y cambia. Y entonces estalla otro incendio. Las alarmas del centro de emergencia vuelven a dispararse. En Requena, a 70 kilómetros de Millares, el monte se hace ascua. Se produjeran al mismo tiempo en numerosos puntos focos de incendios, que a la vez dificultaba el hecho de que los recursos ya estaban actuando, con lo cual atajar muchos frentes al mismo tiempo de grandes dimensiones, con todos los recursos interviniendo durante muchos días, lo cual significa un cansancio de las personas en el trabajo, pues representa una magnitud de emergencia y de catástrofe difícilmente controlable y que se prolonga durante bastantes días. Los frentes de la lucha contra el fuego se multiplican. Nuevas dotaciones de bomberos son enviadas a los incendios que se suceden. Brigadistas, aviones cisternas, voluntarios, trabajan sin descanso. El problema fundamental era la temperatura. Estábamos a 50 grados de temperatura. Entonces los motores trabajan, las potencias las dan a nivel del mar y con 15 grados de temperatura. Esas temperaturas y en unas alturas entre 600 y 1000 metros, la potencia es muy inferior. Luego la cantidad de humo que se traga, tanto las personas como los motores. Hay que estar lavando constantemente. Luego la poca visibilidad y luego los fuertes vientos y la propia climatología que genera el propio incendio. Un incendio que nos hace tan sumamente grande crea su propia climatología y hay que llevar muchísimo cuidado. Realmente vivimos en todos los incendios con peligro, porque es un poco lo que decía antes, es que estás trabajando con un elemento que es muy fuerte, estás trabajando en un espacio abierto que depende todo de la climatología que haya en el momento y de la orografía del terreno. Entonces, ahora mismo tenemos un viento
y dentro de 10 minutos puede cambiar el viento y te has visto rodeada por el fuego. O sea que todas las situaciones de incendio son situaciones que tú puedes prever muchas cosas, pero no sabes realmente cómo va a reaccionar el incendio, cómo va a reaccionar la climatología. Entonces siempre estás en peligro. En Millares el fuego no cesa. La situación de emergencia se convierte en catastrófica. La tragedia se ceba en el pueblo. Han dejado a mujeres, las madres se han quedado sin los hijos. Es algo muy triste lo que ha pasado aquí. El pueblo está pasando una cosa que nunca se había visto en Millares. Entonces estamos todos... Aún arden con ferocidad los árboles cuando el pueblo tiene que enterrar a 7 personas muertas en las tareas de extinción. La mayoría murió por asfixia de humo. O sea, fueron muy pocos los que se quemaron por el incendio, sino que simplemente fueron por asfixia. El luto está iluminado por las llamas, porque el incendio de Millares continúa vivo durante 15 días. Pero además estallan nuevos incendios en Valencia, en Castellón, en Murcia. Más de 200 se registraron oficialmente. El Levante es una inmensa falla. Frente a aquel infierno, un ejército cada vez más numeroso. 66 aviones, 23 helicópteros, 48 bases móviles, 3.000 brigadistas, 50 dotaciones de bomberos, 2.500 soldados. Solo en Millares arden 25.000 hectáreas de terreno. 10 días se emplearon en controlar el fuego y otros 5 más hasta lograr apagarlo del todo, hasta que Millares volvió a la vida. El sentimiento que me quedó a mí, es el que prácticamente tenía todo el pueblo. Era de tristeza, de desolación. Y luego, sobre todo, la impotencia de ver que tu trabajo no ha servido para nada, que has estado machacándote y que tu trabajo no ha servido. Bueno, eso fue una pesadilla que no se olvidará a los nacidos entonces, no se los olvidará en la vida. En toda España se registran 19.000 incendios. Más de 100.000 hectáreas de terreno, 5 veces el término municipal de Valencia, quedan arrasadas. Las pérdidas suman un valor de 75.000 millones de pesetas. El paisaje queda marcado por una negra herida. Fue en 1994, lo llamaron el Verano Rojo.